Bueno, y tal como lo hemos venido anunciando en esta emisión al cierre de Noticiero Promar, segmento de opinión, voy a conversar con Julio Jiménez, mejor conocido como Julio Coco, @JulioCoco en redes sociales, activista político y es miembro dirigente del movimiento Redes Disidentes. Correcto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias a toda la audiencia del Estado Lara, bueno, y a nivel nacional que nos ven a través de Promar y sus cadenas conexas. La visita a Barquisimeto obedece también a una asamblea de ciudadanos que presentas hoy acá en la ciudad de Barquisimeto. ¿Con qué fin, con qué motivos o cuáles son las ideas más importantes dentro de esta asamblea que vas a presentar? En Barquisimeto estamos iniciando el ciclo de asambleas y de activismo que hemos llamado Crisis, Pueblo y Cambio. Crisis, Pueblo y Cambio es activismo político de contacto directo con el ciudadano en la búsqueda de tres elementos. Lo primero, brindarle herramientas de organización y de perspectivas de lucha a la ciudadanía de cara al caos económico y a la crisis política que vive Venezuela. En segundo lugar, poder responder las inquietudes de la gente, porque realmente la calidad de vida, el modo como nos relacionamos socialmente está sumamente afectado y la gente necesita respuestas. Y en tercer lugar, porque tenemos que oír lo que la gente quiere, lo que la gente tiene que decir. Nosotros no somos dueños de la verdad, ni la dirigencia política, ni tú, ni yo, nadie. Estamos en una era de una democracia dialógica, en la era del internet, de las redes sociales, pues que las redes sociales son humanas, son personas en movimiento, personas que piensan, que sienten, que viven, que sufren y que tienen también excelentes ideas y queremos también nutrirnos, retroalimentarnos de lo que tiene que decir la ciudadanía. En este contacto que ya has tenido con las personas, no solamente en redes sociales, sino que es el importante el contacto directo, ¿qué es lo que te plantea el ciudadano? Esta nueva perspectiva de la situación política, económica y social del país se abre a estas ideas que propone por lo menos la Mesa de la Unidad Democrática de un referéndum revocatorio del presidente Maduro como solución a lo que actualmente estamos viviendo. Bueno, en esa perspectiva ya lo que es el cambio ya dejó de ser un tema político para la gente para pasar a ser un tema humano, un tema de vida. No hay medicinas, no hay comida, hay colas, aumenta la inseguridad, aumenta el problema eléctrico, aumenta la falta del servicio de agua y una larga lista de etcéteras que podemos amanecer realmente analizando cada uno de ellos. Lo cierto es que la gente quiere cambio, la gente necesita cambio. Sobre cómo es el mecanismo pacífico, democrático y constitucional para el cambio, hay muchas posiciones. La MUD, de hecho, no se ha pronunciado todavía como bloque unitario en favor o no de alguna. Está la tesis del referéndum revocatorio. Particularmente yo estoy sumado a la tesis de la enmienda constitucional, está la reforma, hay gente intentando hacer presiones para lograr la renuncia. Yo creo que eso forma parte no solo de un debate político, sino un debate humano, de un debate social, porque es lo que necesita la gente para poder vivir bien en el corto plazo. Ya se hace urgente el cambio. Vamos a desglosarlas. Tú dices que particularmente estás con la enmienda, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué va a asegurar que con una enmienda al mandato presidencial se puedan buscar soluciones a lo que se vive actualmente en Venezuela? Bueno, en principio, independientemente de que sea la enmienda, el revocatorio o cualquiera de las otras fórmulas constitucionales, lo que sí es cierto es que no se pueden iniciar soluciones en materia económica, en materia jurídica, en materia política en Venezuela si no hay un cambio de presidente. Yo creo que incluso ya las encuestas lo están reflejando de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la enmienda constitucional la puede impulsar la Asamblea Nacional con mayoría simple, convocar ese referéndum donde enmendaríamos en la propuesta que estamos haciendo desde Redes Disidentes los siguientes aspectos. Número uno, reducir el mandato presidencial a 4 años. Eso significaría que de aprobarse la enmienda en referéndum, habría elecciones presidenciales en diciembre y el 10 de enero estaríamos juramentando un nuevo presidente. Segundo, eliminar la reelección indefinida. Nosotros pensamos que una sola reelección es suficiente. Serían 2 periodos de 4 años en todo caso. 2 periodos de 4 años. Tercero, creemos que hay que eliminar el voto a los militares y eso amerita una enmienda constitucional. Cuarto, hay que hacer una enmienda constitucional que limite el rango y participación de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales. Las elecciones son un proceso civil, sin incidencia militar y sin incidencia armada. Yo creo que es momento de blindarnos al respecto. O sea, nos permite tratar varios temas que no solo significa la salida de Maduro de la presidencia. Creo que hay que profundizar un poco más allá. A diferencia de la reforma puede tocar temas un poco más profundos, puede ser reformas más sustantivas de la Constitución, pero se necesita mayoría calificada y ya sabemos que el TSJ le rebanó 3 diputados a la oposición y por ahí se pueden agarrar para que no proceda la reforma.
En el caso del referéndum revocatorio, el referéndum revocatorio no lo convoca la Asamblea Nacional. Cualquier ciudadano puede acudir al CNE e iniciar el proceso, un proceso que es firmar con el captahuellas, luego un proceso de verificación de esas firmas que dura 90 días, luego un periodo de campaña que es profundamente largo, y sobre eso hay un tema de plazos. Y es que si el referéndum revocatorio se da luego del 10 de enero de 2017, aunque el presidente fuere revocado, quien culmina el mandato es el vicepresidente en ejercicio. Eso no significa cambio para nosotros. De paso, no solo es que el sí debe sacar más votos que el no, sino que el sí también debe sacar más votos de lo que obtuvo el presidente electo en su elección natural. Son un conjunto de condiciones que nos indican que el referéndum revocatorio es una vía muy larga y poco efectiva para lograr cambios y no se va un poco más allá en lo que se puede plantear con la enmienda constitucional. De hecho, y lo digo a motu propio, observa quién está haciendo la campaña referendaria, la inició el gobierno. Cada vez que alguien le dice cambio, cada quien que alguien le dice que es un mal presidente o que es un presidente que abusa del poder, él dice hágame un revocatorio. Eso está en la Constitución por un diseño de Hugo Chávez Frías para dárselas de demócrata cuando hubiera crisis política y salir venciendo. Ya este episodio del referéndum revocatorio lo vivimos y ya sabemos los resultados. En el tema de la enmienda, hay algunos analistas que aseguran que de aprobarse, de llevarse a cabo esta enmienda constitucional, la única traba que pudieran conseguir en el camino es que el TSJ, en este escenario de presunto choque de poderes que se vive en Venezuela, pudiera dictaminar que ok, que se puede aprobar la enmienda, pero justo después de que culmine el periodo del presidente Nicolás Maduro. Ante eso, ¿qué perspectiva tienes tú? Es algo simple, eso tiene que ver con el principio de retroactividad de la ley. Aunque la enmienda no es otra cosa que el uso del poder constituyente del pueblo mediante el voto, es decir, no es una ley, es un acto constituyente, hay tres elementos. Primero, el señor Hugo Chávez hizo una enmienda constitucional para la reelección indefinida y aplicó en su propio ejercicio, se reeligió. Es decir, ya hay un precedente de que las enmiendas tienen validez inmediata y retroactiva. Segundo, para blindarnos, nosotros tenemos que hacer una enmienda constitucional al artículo que habla de eso y meter en la enmienda los actos de enmienda reforma sí son retroactivos. Que sea el mismo pueblo el que diga que sí es retroactivo. Más específico entonces. Más específico, que no haya espacio para que el TSJ intervenga. El TSJ puede decir, esto es inconstitucional, ya va, pero ya el pueblo lo votó. Ya hay una nueva constitución en el momento que entra en vigencia una enmienda votada por el pueblo venezolano. Entonces, ¿por qué crees tú, así como tú estás haciendo las visitas al interior del país, lo están haciendo líderes políticos como Enrique Capriles Radonsky, que apuesta por el referéndum revocatorio y asegura que hasta en un día se pudieran recaudar al menos 5 millones de firmas con toda la seguridad para lograr este referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro? Esa vía es un poco más larga, ¿no? Sí, es un poco más larga, sin embargo, yo felicito que el señor Capriles Radonsky esté haciendo activismo político para el cambio de presidente. En su tiempo de Dios, ¿no? Sí, parece que el tiempo de Dios llegó. Lo felicitamos por sumarse al cambio, porque él estaba como que a la retaguardia. Pero me refiero al tiempo de Capriles, ¿no? En todo caso. Claro, claro. Y bueno, yo creo que lo que yo escucho de Capriles, que ha venido diciendo cosas muy interesantes, él dice que no solo es revocatorio, él dice que hay que impulsar el revocatorio y enmienda, las dos. O sea, no tengo nada que decir en contra, más bien felicito de que él se sume al activismo del cambio porque no estaba. ¿Y fue tardío ese sumarse al activismo? Bueno, depende. Yo creo que desde la perspectiva del pueblo venezolano todos estamos comprendiendo que le estamos llegando tarde a la historia, que si hubiese habido un cambio oportuno no hubiésemos llegado a este estado tan precario de la vida del venezolano. ¿Qué opinas de líderes, ya que estamos hablando de la Mesa de la Unidad Democrática y aparentes integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática? Por estar en Lara te tocó el tema del gobernador Henry Falcón, líderes de oposición como él de avanzada progresista, que a veces con posturas más que todo en términos de centro y hablar de un gobierno de unidad. ¿Supiste de esa declaración y cómo se puede interpretar un gobierno de unidad? ¿Incluiría también a gente del gobierno de Maduro? ¿Cómo es eso? Yo te voy a decir la interpretación que yo le di a la declaración del señor Henry Falcón, a quien conozco. Le tengo muchísimo respeto, más hoy no pensamos igual. Un gobierno de unidad nacional en Venezuela no es constitucional. Un gobierno de unidad nacional no es otra cosa que una junta de gobierno de transición luego de una dimisión del gobierno. Lo que dice la Constitución es que debe haber elecciones presidenciales en 30 días apenas haya falta absoluta. Nosotros no vamos a aceptar juntas de gobierno cívico-militares, ni cívicas ni militares. Eso está completamente negado. Ahora, si el presidente recién electo gobierna con todos los partidos del espectro político, ya es una decisión
del presidente electo en sus alianzas y de unidad de cara a responder a las soluciones que Venezuela reclama. Pero eso no se propone, para eso hay que ganar unas elecciones presidenciales o que se esté pensando en otros atajos. Debería ser entonces más claro el gobernador Falcón en su mensaje. Claro que debería decir cómo se monta ese gobierno de unidad nacional. ¿Cómo se monta? O si es una propuesta que le hace a los candidatos presidenciables, o si es una oferta de él como candidato presidencial, si hubiera una elección adelantada. ¿Tendría futuro Henry Falcón como candidato presidencial? Bueno, por las encuestas que he visto, no está mal posicionado, está de cuarto, muy cerca del tercero, que es Enrique Capriles. Creo que va a haber primarias. Creo que no, el pueblo ya no soporta de nuevo un candidato impuesto. Y bueno, él debería medirse allí. Habrían primarias entonces de darse en algún tiempo la nueva elección presidencial. Pero en el caso de los gobernadores, que este año en teoría deberíamos tener elecciones a gobernaciones en diciembre, a más tardar también elecciones primarias, sería lo lógico para este proceso. El acuerdo de la Mesa de Unidad Democrática alcanzado en junio del año pasado, cuando se definió la plantilla de candidatos para la Asamblea Nacional, era que de aquí en adelante todos los cargos de elección iban a ser sometidos a primarias. De hecho, no solamente Henry Falcón, si él quiere repetir la gobernación, tiene que irse en primarias. El señor Enrique Capriles también y el señor Liborio Guarulla también, que son los tres gobernadores opositores en ejercicio. Bueno, sigo conversando con Julio Jiménez. Te quiero plantear el tema de la amnistía. ¿Qué pasa ahora con esta discusión de la ley de amnistía a la que el presidente Nicolás Maduro dice que él no va a aprobar y que no va a aprobar y que se niega rotundamente a la amnistía de presos políticos como Leopoldo López? Bueno, en principio hay una mala interpretación sobre todo el tema de la amnistía. La amnistía no es perdón, la amnistía es un acto de justicia. Es un acto de liberar a un conjunto de personas que están presas por juicios amañados. Date cuenta que en Venezuela es el único sitio donde hay presos políticos y ninguno tiene delito político. Todos tienen delitos penales. Por ejemplo, a Leopoldo lo acusan de incendio, a otros lo acusan de terrorismo, a los chamos de los campamentos que levantaron los están juzgando por microtráfico de drogas. Cosas que no se creen, juicios sin pruebas. El acto de amnistía no es otra cosa que la restitución de la justicia en Venezuela. Ahora, es evidente que si necesitamos una restitución de la justicia en Venezuela es porque no hay justicia, obviamente. No podemos esperar algo distinto de Nicolás Maduro. Ahora, creo que eso va a ser un choque de fuerzas, un nuevo pulso entre el conflicto de poder que hay entre la MUD, Asamblea Nacional, contra el PSV, que es TSJ Presidencia. Y es donde entonces los ciudadanos tenemos que ejercer las presiones correspondientes. Aunque no me queda duda que lo que definitivamente va a liberar a los presos de conciencia en Venezuela será el cambio. Ok, y hablando del cambio, de darse una elección presidencial en un tiempo acá en Venezuela, la ley de amnistía no se aprobaría antes de esa elección presidencial. ¿No ves a Leopoldo López como el candidato para esa presidencia? Bueno, yo tengo mis dudas sobre si sí o si no, porque de aquel lado también juegan, en el PSV están jugándose cosas, están planteándose cosas, y bueno, también liberar a Leopoldo López es hacer una reconfiguración total del espectro político opositor allá. Hoy Leopoldo López está de primero en todas las encuestas, eso no queda ninguna duda, aunque estamos en los tiempos de la Ramos Ayub manía. ¿Cómo es eso? Bueno, los memes de Ramos Ayub, los videos. Ramos Ayub pudiera ser entonces el candidato. Es presidenciable Henry Ramos Ayub hoy también, no hay por qué estar ocultando verdades. Pero evidentemente también liberar a Leopoldo López es una reconfiguración de la Mesa de la Unidad Democrática que podría poner en aprietos a la mesa. Eso que quede claro. Entonces tampoco sería sorpresivo que lo liberaran inhabilitado. Quizás están apurando mucho más una elección presidencial que liberar a Leopoldo, entonces. Es posible. Ese sería el juego. Bueno, Julio, estamos hablando de política, pero te hablo ahora de la situación económica de Venezuela, que mucho tiene que ver con la política en la actualidad y que entonces la razón para cambiar de gobierno es por política más que el tema económico, porque luego vendrían entonces estas soluciones según los planteamientos que se dan. ¿Tú haces colas actualmente? ¿Has visto escenarios de colas? ¿Te has codiado con las personas? ¿Has conversado en las colas con las personas? Bueno, primero que a pesar de mi activismo político público, yo no he cambiado mi manera de vivir, no soy una persona adinerada, soy de clase media empobrecida, trabajo por mi cuenta, es decir, mato tigres, de eso vivo, yo no vivo de la política. Y sí, claro que hago cola todos los miércoles, al menos los miércoles. Y de paso,
tengo una condición de salud muy particular, mi esposa también y mi mamá, y hago muchas colas de farmacia, que son incluso más dolorosas que las colas de alimentación, por lo que allí se juega. Me ha cansado de ver llanto de personas que en la cola buscando la medicina recibe la llamada de que se murió su familiar. He visto cosas realmente dramáticas. Y también he visto mucha violencia. Muchísima violencia. Hace algunos días en Twitter yo hablaba sobre que el estallido social ya se inició. Y sí, ya se inició. Fíjate, hoy estamos a 26 de febrero. En 7 días han habido 22 saqueos en Venezuela. Han habido 105 protestas por agua y electricidad. Han habido como 8 protestas por delitos contra transportistas. Y es la misma semana donde aumentaron la gasolina, que no se nos olvide. Y que la gasolina no se aumentó para costear la producción de la gasolina. No. Cero para crear un fondo para que Maduro lo administre discrecionalmente, supuestamente para las misiones. Es decir, cuando tú ves entonces el panorama económico, eso ha traído como consecuencia que el problema humano se ponga por encima del problema político y del problema jurídico. Y tomando en cuenta eso, entonces, si se da el cambio político, ¿qué va a hacer entonces la oposición en el gobierno? ¿Cuáles serían entonces tus recomendaciones o primeras medidas para solucionar o buscar soluciones a este problema económico? Mucho se cree que la solución al problema venezolano es una cuestión de muchos años y de mucho trauma. No es tan así, eso no es verdad. Incluso estas personas que andan hablando de que hay que ir a solicitar 175 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, en las cuentas que nosotros tenemos no funciona así. Nosotros creemos que tenemos que hacer una inversión total, neta, en reactivar el sector eléctrico venezolano para aumentar la producción petrolera, eliminar los regalos a otros países, con la ley de repatriación de capitales, traer a Venezuela todo el dinero que se robaron y con toda seguridad y con una unificación cambiaria, una sinceración del esquema de otorgamiento de divisas, sin duda alguna, en 9 meses, tal vez menos, tenemos estabilizada la economía del país. Pero para eso hace falta voluntad política, pero también hace falta entendimiento por parte del ciudadano de que el cambio cuesta. El cambio cuesta. Bueno, interesante perspectiva de Julio Jiménez, mejor conocido como Julio Coco. Yo te agradezco la visita acá a Promar Televisión y bienvenido para próximos segmentos de interacción el resto del año. Bueno, por supuesto, y de aquí le envío un saludo a la gente de Star Oradar, estar aquí 2 días. No solamente estamos haciendo activismo público en las asambleas, sino también estamos visitando comunidades, ya reuniones más pequeñas. ¿Este sábado dónde estás? El sábado voy a estar en un acto por la enmienda con el alcalde Alfredo Ramos en la Torre de David, y tarde noche vamos a estar visitando comunidades, haciendo ya contacto directo con la gente. De momento no tengo la ruta porque no son caminatas públicas. ¿Lo vas a subir en arroba? Sí, yo voy a ir avisando en mi Twitter, @JulioCoco, y en juliococo.com, que es mi página de Facebook. Muchísimas gracias, Julio Coco, por visitar esta emisión al cierre de Noticiero Promar. Seguimos con más.